Como siempre, nunca se van a librar de nosotros. Uy, cuánta luz del sol que se pone blanco el pizarrón. Pero bienvenidos a Derivaciones de Funciones Bivariadas 26. Bueno, vamos por la clase 26 de funciones bivariadas. Y ahora les vengo a traer un nuevo tema, que es el diferencial de segundo orden de una función bivariada de la forma z igual a fxy. Vimos el diferencial de primer orden, ¿no? Vimos esa propiedad que decía que si la función es de clase 1 en un punto genérico cualquiera del dominio de la función, o sea, que las derivadas parciales existen y sean continuas, ya cuántas veces lo repetimos, o mínimamente diferenciable. Lo que pasa es que la definición de diferenciable no la dimos. Hay un teoremita que dice, o un lema que dice, si la función es de clase 1 en un punto implica es diferenciable, pero no vimos diferenciable, por lo menos en este curso, porque por lo menos las guías no piden probar la diferenciabilidad de una función, pero mínimamente tiene que ser diferencial. Si no es de clase 1, mínimamente tiene que ser diferenciable en ese punto de x sub 0 y sub 0 para que el diferencial de z, y así lo hemos visto en viejos videos, el diferencial de z no es otra cosa que la derivada parcial de f respecto a x diferencial x, más la derivada parcial de f respecto a y diferencial y. Que después dimos la versión aproximada para calcular valores aproximados de funciones. Véanlos, esos videos, que hemos visto muchas cosas de eso. Inclusive vimos la interpretación geométrica, pero solamente de funciones univariadas. Después vamos a ver la interpretación geométrica de la versión aproximada, que sirve para aproximar valores de funciones, cuando lo vamos a ver a posteriori, claro, y que tiene que ver con el plano tangente. En el caso de funciones univariadas, la versión aproximada para calcular valores aproximados de funciones, tiene que ver con la recta tangente de la gráfica en un punto, en un plano cartesiano, ¿no? En un sistema de ejes XY, y la versión aproximada del diferencial de z de una función bivariada tiene que ver con el plano tangente a la gráfica de una superficie en un punto. Eso no lo vimos, pero ya lo vamos a ver. El que vimos es para el caso univariado igual a f de x, donde la recta tangente obviamente es un objeto importantísimo para poner en relación a lo que hicimos con la versión aproximada para calcular funciones, valores de funciones de una sola variable. ¿Qué sé yo? Raíz cuadrada de 4,02, bueno, se supone que el 4,02 lo descomponemos como 4 más 0,02. Bueno, y aplicábamos la versión aproximada del diferencial, y bueno, lógicamente eso tiene su correlato geométrico a través de la recta tangente de la gráfica en un punto. Véanlo ese video. Y con respecto a funciones bivariadas, el diferencial en su versión aproximada tiene su correlato geométrico a través no de la recta tangente, sino del plano tangente de la gráfica en un punto. Eso no lo vimos. Ya lo vamos a ver. Dije muchas cosas, así que retrocedan el video, porque eso viene a colación a lo que habíamos visto. Entonces, nosotros, no me acuerdo el número de video, habíamos visto una propiedad, un teorema, propiedad 1, vamos a llamarla, sea z igual a fxy, una función de clase 1. Derivadas parciales existen y son continuas. Acuérdense, yo no lo voy a volver a repetir eso. En x sub 0 y sub 0 perteneciente al dominio de esa función, ¿no? Bueno, supone que pertenece al dominio, porque todo aquello que no pertenece al dominio no tiene sentido. Entonces, el diferencial z, en ese punto en particular, es la derivada parcial de f respecto a x, en ese punto, x sub 0 y sub 0, diferencial x, más la derivada parcial de f respecto de y, evaluado en ese punto, por diferencial y. Se supone que las derivadas parciales se tienen que calcular por definición de derivada, que es la famosa definición de cociente incremental.
Pero si ese cociente incremental existe, o sea, las funciones derivan en ese punto, puedo usar las reglas algebraicas de derivación, como en análisis 1, la derivada de la suma, del producto, del cociente, la regla de la cadena, y bueno, y todo eso. Después vimos la versión aproximada de eso, no la voy a dar acá. Repasen el video anterior. Pero este es el diferencial, de primer orden. Diferencial de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque, lógicamente, tiene que ver con las derivadas parciales. El diferencial de primer orden, porque ese diferencial tiene que ver con, o está en función de las derivadas parciales, las derivadas de primer orden. La derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y. Y la derivada, y ahora el diferencial de segundo orden, que es justamente el tema nuevo, tiene que ver con las derivadas segundas de f respecto de x, de la derivada segunda de f respecto de y, las derivadas cruzadas que vimos en el video anterior con el teorema de Schwarz, tienen que ver con eso. Ahora vamos a ver cómo se deduce ese diferencial de segundo orden, a partir del diferencial del primer orden. A partir del diferencial del primer orden vamos a obtener el diferencial del segundo orden. Y así el diferencial del tercer orden, del cuarto orden, pero eso no lo vamos a hacer, no se preocupe. Bueno. Y ahora, a partir de acá, de este teorema, de esta propiedad, es propiedad 1, porque después viene propiedad 2, claro. A partir de esta expresión, que es el diferencial de primer orden de la función bivariada z, puedo deducir el diferencial de segundo orden, pero hay que imponer una condición, todo tiene su precio. Una hipótesis, una condición suficiente que me permita llegar al diferencial de segundo orden, no voy a llegar así porque sí. Todo tiene una razón de ser, y sobre todo en matemáticas. Bueno. Vamos a hacer esta observación. ¿Sí? Supongamos, observación. Supongamos que decíamos obtener esto. Dos puntos, ya prestar atención. Por un momento dejen el celular de lado. Supongamos que deseamos obtener esto. Diferencial del diferencial. O sea, yo quiero hacer el diferencial del diferencial z. ¿Se podrá hacer? Pregunto. Qué intriga. Sí, se va a poder hacer. Pero bueno, hay que poner condiciones que me garanticen llegar, ¿no es cierto?, a una expresión lícitamente clara, ¿no? No voy a llegar porque sí. En matemática no se llega porque sí. Siempre se llega a través de una condición suficiente, una hipótesis o lo que sea. Siempre hay un argumento detrás para poder llegar consecuentemente a una tesis, ¿no? A una conclusión. Entonces, bueno, yo quiero obtener esto. Esto de acá, el diferencial del diferencial z. ¿Se podrá? Bueno, hay que pagar un precio, condiciones, una hipótesis que hay que hacer cumplir, condiciones suficientes que me garanticen una expresión legalmente obtenible dentro del punto de vista formalmente matemático. Entonces, tomemos esta expresión de acá por un momento, el diferencial z, y apliquemos el diferencial sobre esta expresión que está acá. Veamos, a ver qué sucede. Acá tengo lugar. Ahí sí. Y es más, puedo empezar más atrás. Bueno, sí. Tengo más lugar. Siempre empiezo de acá, pero en realidad tengo más lugar. Estoy midiendo el lugar que tengo para... Ahí está. El diferencial del diferencial de z. Quiero lugar así. Queda muy bonito. Me gusta la estética. El diferencial del diferencial esto que está acá, ¿no? Una expresión. Supongamos por un momento que lo hacemos en un punto genérico cualquiera, ¿no? XY.
Entonces vamos a poner acá en vez de x sub 0 y sub 0 un punto xy genérico para generalizar, ¿no? La expresión que vamos a obtener. O sea, esto es xy. No hace falta poner xy, pero ahora de ahora en más no ponemos xy. Se supone que estamos haciéndolo en un punto genérico xy que pertenece al dominio de la función. Claro. Por un momento vamos a dejar de poner xy acá porque se sobreentiende que lo estoy evaluando en un cierto par ordenado, ¿no? Cada una de esas derivadas parciales. Ahora es un punto genérico cualquiera xy del dominio de la función bivariada. Entonces, no hace falta poner xy, ya lo dije. Se sobreentiende que lo estoy haciendo en un punto genérico xy del dominio de la función. Y ahora quiero hacer el diferencial de esta suma. El diferencial tiene las mismas propiedades algebraicas que la derivada, ¿no? ¿Se acuerdan? La derivada de la suma de la derivada. Bueno, el diferencial de una suma es igual a la suma de los diferenciales. Igual. O sea, como que puedo distribuir linealmente el diferencial en cada uno de los términos. Va a ser el diferencial de esto más el diferencial de esto, que está acá. O sea, se puede distribuir linealmente sin ningún problema, porque cumple los mismos atributos que las reglas algebraicas de la derivada, ¿no? Si la derivada de la suma de la derivada, la diferencial de una suma es la suma de los diferenciales. Bueno, hay una cosa que también hay que entender, que es lo siguiente. El diferencial de x, sabemos que es un ente que no es un número real, no es un número real. Es algo que potencialmente tiende a cero, porque este delta x y este delta y vienen de este diferencial x y este diferencial y vienen del delta x o incremento x y este diferencial y viene del delta y o incremento y. Cuando tienden ambos a cero. Cuando tienden ambos a cero, son ambos incrementos, esos incrementos, incremento de x es igual a diferencial x y el incremento de y es igual a diferencial y. Siempre y cuando esos incrementos tiendan a cero. Potencialmente tienden a cero. Entonces este diferencial x no es un número definible en los números reales. Un número real está definido, 4, 5, raíz de 2. Diferencial x, diferencial y. Algo que tiende potencialmente a cero nunca se acaba de tender a, nunca termina de tender a cero. Entonces no es un número real diferencial. Entonces el diferencial lo vamos a sacar afuera de cada una de estas dos operaciones. Y me va a quedar así. Va a quedar el diferencial de esta derivada parcial, diferencial x, más el diferencial de esta otra derivada parcial. Diferencial y. Ahora, el diferencial de esto y de esto sí lo puedo hacer. Porque esto sí se identifica, esta derivada parcial de f respecto de x, como esta derivada parcial de f respecto de y, se identifican en un cierto par ordenado xy como un número real. Porque esto que está acá adentro, como esto que está acá adentro, dan un número real, sino de qué estamos hablando. Ahora, no solamente dan un número real, sino también que estas dos derivadas parciales, por un lado y por el otro, son funciones bivariadas, sí, exactamente. Son funciones bivariadas. Esta función, que está acá, que no es otra cosa que la derivada parcial de f respecto de x, va a depender de x y va a depender de y. O sea, depende de esas dos variables, de x e y. Es una nueva función. La derivada parcial de f respecto de x también es una función que depende de x y depende de y. Es una función bivariada. Y lo mismo con esto. Depende de x y depende de y. Depende de ambas variables. Entonces son dos funciones nuevas, que son derivadas parciales, que dependen de x y de y. O sea, también cumplen el atributo de ser funciones bivariadas. Entonces, como son funciones bivariadas, yo puedo hacer el diferencial de esas funciones, porque nosotros hicimos el diferencial de z, que es una función bivariada, entonces con el mismo derecho podría hacer el diferencial de esta función bivariada, que no es otra cosa que la derivada parcial de f respecto de x, que depende de x y de y,
y también el diferencial de esta otra función bivariada, que es la derivada parcial de f respecto de y, que también depende de x y depende de y. Se puede hacer el diferencial de ambas funciones. Si hago el diferencial de eso, prestad atención, sigo acá abajo. Va a ser usando obviamente el mismo concepto del diferencial z como lo hicimos acá, pero sobre la derivada parcial de f respecto de x, que es una función bivariada también, que depende de x y de y, utilizando esta notación, esto va a quedar así. La derivada respecto de x de esta función, que es la derivada parcial de f respecto de x, diferencial x, por este diferencial x que ya estaba. O sea, esto que está acá, esto que está acá, es esto. Por un momento vamos a dejar este diferencial x aparte, ¿no? Más la derivada parcial de esta misma función respecto de y, de la derivada parcial de f respecto de x, diferencial y todo esto multiplicado por este diferencial que ya estaba antes, que es diferencial x. O sea que estoy aplicando este mismo concepto de acá sobre esta nueva función que es la derivada parcial de f respecto de x, que depende de x y de y. Por eso tiene dos contribuciones. La derivada parcial respecto de x de esta función y la derivada parcial respecto de y de esta misma función. O sea, tengo dos contribuciones. Porque la función ahora es z, no es z. Antes la z, que era f, ¿no? Y ahora la función es esta, la derivada parcial de f respecto de x, que ofrece dos contribuciones aplicando esta misma fórmula, pero no sobre z, sino sobre la derivada parcial de f respecto de x, que depende de x y de y. Más lo mismo voy a hacer acá. A esto lo tomo como una función bivariada respecto de x e y aplico esto mismo que está acá, pero no sobre z, sino sobre la derivada parcial de f respecto de y. Y me va a quedar así. La derivada de respecto de x, de eso, de f respecto de y, diferencial x, más la derivada parcial respecto de y, de la derivada de f respecto de y, diferencial y, por este diferencial que estaba antes, ahí. O sea, ahora la función no es z, es esta. Esta es la función bivariada de referencia. Antes era z, pero aplicando este mismo criterio en vez de z, ahora la función a diferenciar es la derivada parcial de f respecto de y, que aparece acá y acá. Con la misma notación, saco esto. Y este diferencial x queda afuera, porque ya estaba, y este diferencial y queda afuera, acá afuera, porque ya estaba. Entonces, esto que está acá es todo esto. Y esto que está acá es todo esto. Así de simple. Pero guarda, yo dije algo. En matemáticas siempre hay que pagar un precio, o sea, el precio de una condición que me haya posibilitado llegar a esa expresión, porque no fue gratuito, simplemente lo hice intuitivamente. Pero para poder saltar de acá a acá, a esta última expresión, hay que pagar un precio, hay que imponer una condición, hay que imponer una hipótesis que me permita poder pasar de acá a este último renglón. ¿Cuál es? Bueno, vamos a observar detenidamente. ¿Qué es lo que obtuve? Acá abajo. Obtuve esta derivada segunda, que es la derivada dos veces de f respecto a x. Esta derivada cruzada, como lo vimos en el teorema de Schwarz, acuérdense el teorema de Schwarz, que es importante,
Esta también, que es la derivada cruzada, también de Schwarz. Y la derivada segunda de f respecto de i dos veces. Schwarz. ¿Qué decía el teorema de Schwarz? Bueno, acuérdense que la hipótesis del teorema de Schwarz decía que f tenía que ser de clase 2 o que las derivadas cruzadas deberían existir y ser continuas en el punto de referencia. En este caso, el punto de referencia sería el punto xy cualquiera del dominio de la función. Bueno, lo que debe suceder es lo mismo que en la hipótesis del teorema de Schwarz. Para poder pasar de acá a este último renglón, como aparecen ya derivadas segundas, esas derivadas segundas tienen que existir y ser continuas en el punto xy de referencia perteneciente al dominio de la función f. O sea que f tiene que ser de clase 2. O sea que las derivadas segundas, tanto esta y esta, deben existir y ser continuas en ese punto de referencia xy. Deben existir y ser continuas en ese punto xy. Si no existen y son continuas, esto no es cierto. O sea, la función tiene que ser de clase 2, dos veces continuamente diferenciables, como dicen otros textos. Pero para nosotros, f de clase 2 significa que esas derivadas segundas tienen que existir y ser continuas en ese punto xy de referencia. Si no pagamos ese precio, si no imponemos esa condición, esto que está acá es una falacia. Está mal. Bueno. Entonces, el precio que hay que pagar para obtener esta última expresión, que es el diferencial de segundo orden, que es el diferencial de segundo orden de z, que no es otra cosa que el diferencial del diferencial de z, esto que está acá. El precio que hay que pagar, la condición que hay que imponer, que f sea de clase 2 en el punto xy de referencia. Las derivadas segundas parciales, tanto esta, deben existir en ese punto de referencia y ser continuas. Si no, esto no se cumple. Entonces, observación, importante, vamos a poner importante, para que esta igualdad se cumpla, para que esta última expresión, ¿no? Esta última expresión sea válida, f debe pertenecer a clase 2 en el punto xy, en el punto xy perteneciente al dominio de la función bivariada. Si no es de clase 2, señores, esta expresión de acá no es válida. Como f es de clase 2, y recordando del video anterior el famoso benemérito digamos, recordando del video anterior el famoso teorema de Schwarz, el benemérito teorema de Schwarz, si f es de clase 2, demostramos la relación de Schwarz, que las derivadas cruzadas son iguales en el punto xy del dominio. Lo que quise decir benemérito y tan poco ponderado teorema de Schwarz, pero tan importante es, porque uno lo pasa de largo, pero es tan importante, que con ese teorema, sabiendo que f es de clase 2, las derivadas cruzadas o las derivadas mixtas en el punto xy van a ser iguales. Porque f es de clase 2, y si f es de clase 2 era la hipótesis del teorema de Schwarz, que si f es de clase 2, las derivadas cruzadas son iguales. En ese punto, claro. El punto xy. Entonces, por el teorema de Schwarz, entonces, por teorema de Schwarz, el benemérito teorema de Schwarz, benemérito y tan poco ponderado, se dice. Teorema de Schwarz implica
de que las derivadas cruzadas son iguales. O sea, la derivada de x, derivada de f respecto a y, las derivadas cruzadas son iguales, significa esto que estoy poniendo yo ahora. Las que conocemos de siempre, las derivadas mixtas. Estas dos derivadas son iguales. O sea que podemos decir notoriamente que esta derivada cruzada es exactamente igual, esta derivada cruzada es exactamente igual a esta. Son iguales. Entonces puedo reducir todo esto a su mínima expresión. Claro, y vamos a reducirlo de la siguiente forma. Y ahí ya terminamos el concepto. Borro esta propiedad 1, porque con esta propiedad obtengo otra propiedad que es la propiedad 2, que es la fórmula del diferencial de segundo orden de z, que es esto que está acá. Como las derivadas cruzadas son iguales, estos dos términos son iguales. Bueno, en cierta forma, ahora lo que vamos a hacer es reducir toda la mínima expresión. Bueno, este diferencial de z se suele poner diferencial cuadrado z. Diferencial cuadrado z, ahí se ve. No es otra cosa que todo esto. Acá lo que puedo hacer es distribuir el diferencial x acá en este primer término, en este segundo término y en este primer término. Y este diferencial y lo puedo distribuir acá en este segundo término y también lo puedo distribuir acá en este primer término. Propiedad distributiva, ¿no? O axioma de distributividad. Mejor axioma, ¿no? Porque es un axioma, no es una propiedad, no es un teorema. Queda diferencial de x por diferencial x, queda diferencial x al cuadrado. ¿No? Multiplico dos diferenciales, diferencial x por diferencial x al cuadrado. Regla de potencias. Más, vamos a borrar este acá. Molesta. Más, ¿qué cosa? Bueno, más lo que sigue. Esta derivada, una derivada cruzada, que estoy escribiendo. Diferencial y, diferencial x. Y acá distribuyo este diferencial y acá, me queda más esta derivada cruzada. Diferencial x por diferencial y. Más el último término, este. Más la derivada respecto de y, la derivada de f respecto de y. Y acá diferencial x y, diferencial y por diferencial y al cuadrado. Ahí está. Y como estas dos derivadas mixtas son, o cruzadas, son iguales por el teorema de Short, porque es de clase 2, en el punto xy, que es la condición fuerte que hay que imponer para que de alguna manera este último renglón sea válido del diferencial de segundo orden de z. Como son iguales acá, fijémonos, acá que dice diferencial y por diferencial x por diferencial y. Como estamos trabajando con números reales, valga la propiedad conmutativa, ¿no? El orden de los factores no tiene resultado. En realidad, axioma de conmutatividad. O sea, esto va a ser igual a esto. Son iguales. Por conmutatividad. Entonces estoy sumando dos veces lo mismo. Estoy sumando dos veces lo mismo. Y me va a quedar así. Más dos veces lo mismo. Dos veces lo mismo, o sea, dos veces la misma derivada iterada o cruzada. La puedo poner así. O la puedo poner al revés. En vez de y respecto a x, al revés. Primero respecto a y, después respecto a x, es lo mismo.
porque son iguales estas dos derivadas cruzadas, más aquello. Listo. ¿Está bien? Y ahí quedó. Esta es la expresión final que queda. Y esa es la fórmula del diferencial de segundo orden de z, pagando el precio que la función f sea de clase 2, porque si no, eso no es lícito. En el punto de referencia que estoy sacando, ¿no? En el punto sí genérico del dominio de la función. Bueno, ok. Bien, ya está. Esto queda para la foto, así lo obtuve. Voy a borrar porque necesito lugar. Y ya hemos contestado la pregunta. La condición fuerte que hay que imponer que f sea de clase 2 en el punto x y para que esta expresión sea válida. Si no, no. Queda para la foto. Borro. Gracias. Si lo deduje, simplemente. Una linda expresión. Muy interesante. Bueno, ok. Me quedó así, que también se puede poner así. Esta es la derivada segunda respecto a x. Se pone así. La derivada... Este término que es derivada parcial por derivada parcial es derivada parcial al cuadrado. Es una notación, ¿eh? Y esto, delta x es delta x cuadrado. Se puede poner esta expresión así, no hay que asustarse. Más. Acá también, dos veces. Derivada parcial por esta derivada parcial se pone derivada parcial cuadrado. Es una forma, notación. Delta cuadrado, f. Y abajo delta x, delta y, sin asustarse. O sea, esto es esto. Diferencial x, diferencial y. No es acá también, ¿no? Esto por esto es al cuadrado. Y acá, esto por esto, delta y cuadrado. Diferencial y cuadrado. Esto se puede poner así. Y esta es la fórmula final. O sea, esto es esto, ¿no? Y esta es la fórmula final que vamos a usar en los ejercicios. El diferencial de segundo orden. Es este. Son 5 minutos. Bueno, y la propiedad 2 sería así. Sea z, f, x, y. Donde f pertenece a clase 2 en x, y, un punto genérico cualquiera del dominio de la función. Entonces, dos puntos, se cumple esta fórmula. Que no la voy a escribir de nuevo. Se cumple esa fórmula. Y ahí les dejo la imagen. Hay un ejercicio en la guía donde se puede aplicar esta fórmula. Nos piden calcular el diferencial de segundo orden. Vamos a verlo antes de terminar. Hay un ejercicio acá en la guía. A ver. Acá piden en el 12 calcular el diferencial total, el diferencial z, ¿no? Obviamente que ya con la propiedad 1 pueden calcularlo. Y acá,
El ejercicio 14 pide el diferencial de segundo orden de esta función, en un punto genérico xy. Esta función va a ser de clase 2. Uno puede probar que las derivadas segundas parciales existen y son continuas. Sí, va a ser de clase 2, por ese motivo. Por lo tanto, vamos a poder aplicar la fórmula que hemos obtenido en el pizarrón y los invito a calcularla. Obviamente, cuando hagan todo esto, va a quedar, cuando hagan el diferencial de segundo orden de z, va a quedar el diferencial x cuadrado, el diferencial x por y, el diferencial y cuadrado. Eso se deja así expresado, ¿eh? Se deja expresado así, queda una expresión simbólica, terminológica, con esa nomenclatura. No hay que reemplazar por nada. En cambio, por ejemplo, en el ejercicio 12 que pide calcular el diferencial de z, bueno, uno aplica el diferencial de z, que no es otra cosa que la derivada parcial de f respecto de x, diferencial x, más la derivada parcial de f respecto de y, diferencial y hay que reemplazar el xy por 1, 1 en las derivadas parciales. Eso me va a dar un número. Y los diferenciales x e y valen esto. Diferencial x vale 0,2, diferencial y 0,05. Eso va a dar un número real. Pero acá va a quedar en el diferencial de segundo orden una cosa simbólica con diferencial x cuadrado, diferencial x por y, diferencial y cuadrado. Háganlo, es fácil. Bueno, me voy. Así que, perfecto. Dejo de compartir. Nos vemos en 27 y seguramente entraremos al mundo de las derivadas de funciones compuestas de dos variables y a las derivadas de funciones dadas implícitamente. Así que repasen todo esto, hacer la tarea y entrar dudas y nos vemos en 27. Como siempre les digo, no se vayan de ahí, que ahora viene lo mejor. Chau, chau.